gracias por esta comunicación con Revista Norte. Esta semana, el 24 de noviembre, se cumplen ya 9 años de la muerte del comisario Néstor Piccolo, que se produjo cuando él estaba investigando pistas acerca de los crímenes de las turistas francesas aquí en Salta, ¿no? Ahora vos pudiste conocer muy bien qué pasó con Piccolo, la causa se cerró como un suicidio, vos lo investigaste y lo escribiste en tu libro Autopsia de un doble asesinato, así que queríamos recordar con vos cómo fue el contexto y cómo está, digamos, cómo se produce esa muerte y finalmente qué dijo la justicia respecto de eso. Sí, Silvina. Los diferentes mandatos políticos de Juan Manuel Urtubey como gobernador de la provincia han señalado de desapariciones inquietantes, de suicidios inexplicables, de muertes violentas, muy a menudo seguidas de burlas, manipulaciones policiales, y eso no es todo, de torturas dignas de la antigua dictadura. En lugar de pasar desapercibido y dejar que la policía y el poder judicial trabajen de forma independiente, el exgobernador ha intentado con frecuencia orientar las investigaciones con la esperanza de obtener un beneficio político. Impulsivo, egoísta y mal aconsejado, a menudo se ha quemado los dedos, confundiendo su función política con la de fiscal. Durante su reinado como pequeño emperador del norte de Argentina, todos los asuntos graves que le rodearon desembocaron un clima de desconfianza, de censura de los medios de comunicación y ausencia de Estado de Derecho. Y Silvina, el caso Piccolo es un ejemplo perfecto de todo lo que yo te conté. El hecho de que Aldo Saravia, considerado el mentor policía del gobernador Urtubey, se haya mostrado insistente, amenazador hacia el comisario para orientar en la dirección equivocada de la investigación de la francesa, el hecho de que los investigadores hayan limpiado rápidamente el pequeño callejón sin salida. ¿Te recuerdas la pequeña calle donde estaba almacenado el cuerpo del comisario agonizante? También el hecho de haber dado la orden de enterrar su cuerpo en menos de 24 horas y para el final el hecho de haber orientado a los policías a una falsa carta de reivindicación de su suicidio escrito, y eso, poco perspicaz e imaginativo, imagínate, con ayuda de un simple computador y sobre todo el hecho de que la autopsia indicara elementos contrarios a un suicidio, todo este cóctel explosivo ha hecho que el pueblo argentino, y particularmente el pueblo de Salta, no haya necesitado de grandes dibujos y largo discurso para comprender qué ha ocurrido, algo contrario a la ley. Sí, probablemente no sea un suicidio, sí, probablemente sea un acto criminal. ¿Por qué? Porque a falta de testimonio, los únicos elementos materiales que existen en el expediente abogan en este sentido. En el supuesto de que se trate de un asesinato perpetrado por un sicario, el motivo no estaría probablemente vinculado a asuntos privados, sino más bien al asunto de la francesa. Un asunto de Estado en el Estado que creó insomnia a dos antiguos aliados políticos que hace recordar Urtubey y Kirchner. Un caso en el que Néstor Piccolo estaba llevando a cabo una investigación seria. A diferencia, nos recordamos muy bien del juez Martín Pérez. Entonces, para comprender la génesis de un posible crimen, Silvina, hay que remontarse al nombramiento del comisario al frente de la brigada de investigación. Una brigada impactada interiormente, lo recuerda aquí, por numerosos casos de corrupción. En el momento del nombramiento político, Néstor Piccolo presentaba el perfil de un policía carismático, recto, íntegro,
y dotado de un espíritu de cuerpo heredado, nos recordamos muy bien, de su paso en la infantería. Durante los pocos meses que pasó en el cargo, Néstor Piccolo obtuvo importantes éxitos profesionales. Su rectitud y su olfato, muy importante, el olfato del comisario, han perturbado poco a poco el aparato del Estado y también algunos oficiales de su propio servicio, policía corrupto, acostumbrando a utilizar técnicas poco convencionales, digamos, con el derecho para resolver ciertas investigaciones. Entonces, me dirás, Silvina, ¿a quién beneficia el crimen? Si es un crimen. Probablemente a aquellos que lo hicieron y que temían ser descubiertos por la justicia. Jan, volviendo, digamos, o viniendo ahora a la actualidad, vos iniciaste con el papá de una de las francesas asesinadas una campaña por la libertad de Clemente Vera. Clemente Vera está preso acusado de ser uno de los autores del crimen de las dos turistas francesas. Recordemos, en el año 2011 había sido absuelto en el juicio oral y después eso fue cambiado por las instancias superiores en la justicia y hoy está esperando la resolución de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ¿no? Recordanos un poquito cómo es que queda él involucrado en los crímenes, por qué se sostiene su inocencia y qué se espera de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso de Vera. Sí, a unas semanas de la Navidad, porque estamos muy cerca, con la ayuda de ciudadanos argentinos y extranjeros, inicié en las redes sociales con digamos, una nueva campaña de sensibilización dirigida a los 5 jueces de la Corte Suprema de la Nación para que Clemente Vera pueda ser juzgado antes del inicio de la fecha judicial. Porque cada día que pasa, imagínense, para un inocente es un día menos en casa con sus hijos y su esposa, porque cada día que pasa es una humillación adicional, porque cada día que pasa es el riesgo de ser agredido por un preso de la prisión. No sé si tú te recuerdas, Silvina, cómo ocurrió con Daniel Wilte en el momento del juicio en 2014. Él fue apuñalado. Entonces, sería bueno que los jueces actuaran rápido, dando su veredicto definitivo. A diferencia de los magistrados de la provincia de Salta, nosotros, los amigos y familiares de Clemente, confiamos plenamente a los 5 magistrados de la más alta instancia de la justicia de este país, porque ellos, yo lo creo sinceramente, no son corruptos, aplican la ley, nada más que la ley. Y el derecho hoy está a favor de Clemente Vera, porque el expediente está vacío desde hace 9 años. Entonces, pedimos a los salteños de toda la clase social y sobre todo a los que creen a la inocencia de nuestro amigo Clemente, que escriban sobre un cartel el siguiente mensaje: Navidad en libertad, Clemente Vera inocente. A continuación, que algún graba un modo selfie, un corto video de 4 a 5 a 6 segundos leyendo este cartel: Navidad en libertad, Clemente Vera inocente. Y finalmente poner este video en Facebook para que el mensaje llegue a los 5 jueces a Buenos Aires. Bueno, el Procurador General de la Nación, no sé si te recuerdas, sí, ha emitido un dictamen favorable para que el caso vuelva a Salta y se celebre otro juicio, esta vez un verdadero, no un simulacro. Si los 5 jueces entregan la libertad a Clemente, como pensamos, sería necesario que los responsables salteños del gran naufragio judicial de Urtubey a Catalán rindan cuentas a Clemente Vera y a las 2 familias de la víctima, y a través de ellos al pueblo de la provincia de Salta, porque hay otros casos similares, por un lado muchos inocentes en prisión y por otro autores de feminicidios sin resolver que gozan de una gran impunidad.
sobre todo en la clase, yo lo digo acá, las clases acomodadas, la clase feudal de este país. Lo peor es que la familia de la víctima a menudo son engañadas al final. Al ejemplo de los Peñalba, imagínate, Bouvier, Mumni, Salas y más otros, muchos no pueden terminar su duelo porque se les niega la verdad de los hechos. Hoy día lo que está en juego, Silvina, es enorme. Voy a terminar de esta manera tu pregunta. Si Clemente Vera es definitivamente absuelto, la justicia de Salta, que habrá sido repudiada, deberá abrir una nueva investigación. Les dejo imaginar la continuación 9 años después de los hechos con las dos familias francesas completamente destrozadas. Jan, hay elementos o pruebas en la causa que fueron ignorados por el juez de instrucción y luego por las instancias del Tribunal de Juicio y de la Corte de Salta, ¿no? Y que podrían ser quizás determinantes para encontrar a los verdaderos culpables de los crímenes contra las francesas. Si tuvieras que nombrar uno o dos de los más importantes elementos que vos conoces y que reflejaste, digamos, en tu investigación, ¿cuáles serían? Mira, Silvina, lo que me llama la atención es el silencio de Gustavo Rassi y de la justicia ciega. Después del juicio oral de 2014, me había confiado a mí personalmente 3 veces, de cara a cara en su celda, que Clemente Vera era inocente y que había contado una falsa historia. Sus declaraciones han sido recorridas en mi libro, en los medios de comunicación, en tu sitio también, ¿te recuerdas? Y también en la prensa nacional. Por tanto, la pregunta que hago a la justicia de Salta es ¿por qué no ha abierto una investigación judicial para verificar sus afirmaciones? Yo creo que la justicia de Salta ha estado protegiendo desde el descubrimiento de los cuerpos al menos 3 participantes. 3 participantes que dejaron su perfil genético en la escena del crimen. 3 participantes procedentes supuestamente de los sectores acomodados de la provincia. Tener un Lassi silencioso en su celda, tener un Lassi encerrado de por vida, es conveniente. Por el día que la investigación se reanuda, habrá que perforar el absceso con Gustavo Rassi, porque creo que es la clave esencial de este asunto. Rassi es el que lo ha visto todo, lo ha oído todo. En otras palabras, él es el que lo sabe todo. Después de varias horas de contacto con él, desde que me confidencio, digamos, no tengo la sensación de que sea un asesino de serie de televisión o un monstruo como intentaron presentar los psicólogos. Entonces, este asunto lo veo más como un servidor, como un hombre que se sacrificó por una cosa. Entonces, el día que decida hablar, probablemente sabremos la verdad de los hechos. Desde hace 9 años, gran pregunta, ¿quiere salvar a un miembro de su familia o se mete en silencio para salvar a personalidades importantes de esta provincia? Es la gran pregunta. Y para mí es un elemento fundamental. Porque conocemos todos la falla del expediente. Son bastante fallas, pero la palabra de Gustavo Rassi, la verdad real, yo creo que es el solo y único que puede permitir a ir en la dirección de la verdad real. Entonces, muy importante de trabajar este tipo, este hombre, este detenido, hoy día en la cárcel de Vilarosas. Más que todos los elementos que conocemos en el expediente, ¿me entiendes? Pero yo creo que la prioridad hoy día, yo creo que es trabajar con Gustavo Rassi para permitir que él sale la verdad real. ¿Vos crees que hay posibilidades de que la causa se reabra? ¿Crees que pueden ser hallados los verdaderos culpables o esto es un doble crimen perfecto? ¿Hay elementos para dar con los verdaderos culpables?
la reanudación de las investigaciones no plantearía ningún problema a los magistrados, ya que este crimen no es perfecto. Las fallas del expediente son grandes. Hay todavía mucho elemento material que se puede profundizar y comprobar. Todo dependerá de las partes civiles. La voluntad y la perspicacia pueden ser dos factores determinantes. Esta vez será necesario que las partes civiles se rodeen de buenos abogados totalmente ajenos al mundo político local. Si las familias muestran un rostro positivo, entonces las investigaciones se reanudarán rápidamente. Por el contrario, si están poco motivadas, es posible, la justicia de Salta todavía bajo influencia del poder político hará el trabajo sucio. Es decir, diluirá este asunto en el tiempo, lo que, como habrán comprendido, Silvina, será probable aliviar a los verdaderos autores, siempre desconocidos de la justicia, como te hablé anteriormente, los tres participantes desconocidos. Un abandono dejaría un sabor amargo en la boca de todos los argentinos. Por el momento, a pesar de su mala salud, el padre de Cassandra muestra una cara muy combativa. Pero ¿hasta cuándo? Para conocer la verdad de los hechos. Y voy a terminar así. Bouvier deberá ser llevado por el pueblo de Salta. Un pueblo que yo lo creo admirable, que ha marcado la historia de todo el país.